Ya creo que no está entrando nadie más, así que bueno, si aparece alguien y se enteran, avísenme porque por ahí no puedo ver el listado de gente que está en espera. Ya los que estaban, hay alguien más que todavía no sé por qué no agrega una chica Sofía Cativelli. Bueno, supongo que ya lo va a terminar de agregar solo Zoom, así que vamos a arrancar nomás. Antes de empezar, bueno, no sé si hay alguna duda, consulta sobre lo que veníamos hablando la clase pasada. Hola. No, profe. ninguna consulta. Bueno, vamos a alargar entonces. Voy a compartirles ahí la pantalla. ¿Están pudiendo ver las diapositivas? Sí, profe. ¿Sí? No se escucha. Una Sí. consideración, chicos, cuando respondan, conecten el micrófono, esperen un segundo y recién ahí digan, porque sé que hay una demora, y esa demora impide que, o sea, si ustedes justo responden mientras aprietan, acá no llega nada. Escucho así como un pip, como que la última palabra de lo que dijeron. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Habíamos empezado a ver al principio del año que podíamos aplicar una herramienta para optimización, esto era programación lineal. Vimos qué consideraciones había que tener presentes, vimos cómo a partir de la descripción de un problema, si se cumplían ciertos supuestos, podíamos implementar, digamos, un modelo que representara esa información formalizada, ¿sí? Bajo una estructura, que era el programa lineal. Después vimos algoritmos o métodos con los cuales de ese programa lineal obteníamos el valor de las variables. Y lo que empezamos a ver posteriormente es, bueno, además de la respuesta directa de cuánto había que producir, o sea, cuál era el plan de producción o lo que fuera que estábamos tratando de optimizar, el tema era interpretar, bueno, el resultado de la tabla simplex, por un lado, en cuanto a los valores de las variables, pero después vimos algo más de interpretación económica de la tabla simplex y cómo podíamos sacar un poco más de información. Después de eso vimos el tema de dualidad, esto ya en la última clase, ¿sí? Básicamente vimos que del programa original, al que llamamos primal, bajo ciertas reglas, bueno, este lo repaso, podíamos construir otro programa lineal asociado llamado problema dual, ¿sí? Había ciertas reglas de construcción de ese problema dual, vimos las relaciones primal-dual, ¿sí? Principalmente de esto de esta parte quisiera recordarles que lo que en el primal eran los coeficientes de la función objetivo pasaban como traspuesta a términos independientes del dual. Si era de máximo, el otro pasaba a mínimo, el dual. Si teníamos términos independientes, digamos, en el vector B, o mejor dicho, los términos independientes que teníamos en el vector B del primal, pasaban traspuestos como los coeficientes de la función objetivo en el dual. Y teníamos que tener en cuenta, cuando teníamos un modelo en la forma mixta, que teníamos, digamos, para generar el dual, había que considerar cómo iban a aparecer el sentido de las inecuaciones y el sentido de las restricciones sobre las variables. ¿De acuerdo? Entonces, según cómo eran en el primal el sentido de las restricciones, era cómo aparecían las variables duales, y según cómo era el sentido de las restricciones sobre las variables en el primal, era cómo aparecían el sentido de las restricciones en el dual. Bien. Vimos también, bueno, sobre eso, las relaciones entre las variables, vimos que el máximo del problema de máximo, o mejor dicho, cualquier punto, cualquier valor de la función objetivo en el problema de máximo era menor o igual a en la función objetivo a cualquier valor de la función objetivo, ¿sí?
en la región factible del dual, del problema de mínimo. Si los dos problemas, tanto el primal como el dual, se podían optimizar, había una solución óptima, entonces el z y el g, o sea, el máximo de uno era igual al mínimo de otro. ¿Qué más? Vimos el teorema fundamental de la dualidad, bueno, todo esto. Acá lo que había dicho antes, pero si uno de los problemas era no acotado, el otro era no factible, o los dos podían ser no factibles. Teorema débil de la holgura complementaria: si una variable en uno de los problemas es positiva, entonces la restricción en el otro es sin holgura, y si una restricción en uno de los problemas es con holgura, entonces la variable correspondiente en el otro problema debe ser nula. Acá me han consultado, y vale la aclaración, de que es un teorema débil, y esto no es en sentido inverso, o sea, si una variable en uno de los problemas es positiva, entonces la restricción en el otro es sin holgura, pero si en uno de los problemas, ¿sí?, es sin holgura, no podemos, o sea, si es sin holgura, no podemos asegurar el sentido inverso, ¿de acuerdo? O sea, que la variable necesariamente va a ser positiva, ¿de acuerdo? O sea, podemos tener en el dual o podemos tener en el primal una restricción sin holgura, y la variable del dual no necesariamente va a tener que ser positiva, podría llegar a ser cero, porque recuerden que están las soluciones posibles básicas degeneradas. Entonces podría ser que justo la variable asociada vale cero, porque está en la base, pero vale cero. ¿De acuerdo? Y en el otro caso, bueno, lo mismo. Si una restricción de uno de los problemas es con holgura, ¿sí?, entonces la variable correspondiente del otro problema, bueno, debe ser nula. ¿Qué más? Respecto a las variables duales, habíamos visto que finalmente la interpretación que tenían y el valor que le dábamos nosotros era justamente por qué nos servía, digamos, porque eran valiosas para nosotros las variables duales, tenía que ver con que lo que me estaban diciendo era el incremento sobre z, ¿sí?, dado un incremento sobre el valor del lado derecho. O sea, imagínense, si ustedes tienen un recurso y tienen una unidad adicional de ese recurso, ¿cuánto incrementaría z por esa unidad adicional que están obteniendo? ¿De acuerdo? Como vimos acá arriba, había situaciones en que la variable podía quedar en el dual menor o igual que 0, en cuyo caso el valor de la variable dual tendría un valor negativo o nulo, ¿sí? Y eso implicaría, o sea, si bien se sigue leyendo como que es el incremento en z sobre el incremento en el lado derecho, al dar un valor negativo, ¿sí?, esa variable dual, lo que me está diciendo es que en realidad, más allá de que es un incremento, porque yo voy a estar sumando un valor negativo, ¿de acuerdo? Y esto se da en las situaciones donde tengo un problema de mínimo, ¿sí? Y bueno, perdón, esto se da cuando la restricción es de mayor o igual. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, esto pasa un poquito. Entonces, ¿cómo seguimos? Ahora lo que vamos a empezar a estudiar es el análisis de sensibilidad. Perdón, fui rápido porque quería repasar esos otros conceptos, así entendemos un poco algunos elementos que van a aparecer ahora. Hasta ahora era análisis de dualidad, que se refería al valor de los recursos, ¿de acuerdo? O sea, yo con las variables duales podía establecer cuál era el valor marginal de los recursos, y de esa manera podía establecer, bueno, hasta cuánto podía pagar extra por cada recurso, o qué recursos realmente me van a ayudar a producir más y qué recursos no, porque justamente
cuando yo tengo un valor positivo, por ejemplo, en una holgura, por ese teorema débil de la holgura complementaria, si yo tengo un valor positivo, puedo decir que voy a obtener del otro lado una restricción sin holgura. ¿Sí? Perdón, si yo tengo acá una variable de holgura con valor positivo, es que yo estoy teniendo una restricción con holgura. ¿De acuerdo? Entonces, si es holgura, sé que la variable dual que va a aparecer del otro lado va a valer 0. Y esto tiene sentido porque decía era el valor que tenía el recurso, una unidad del recurso, ¿sí? Cuánto me aportaba, cuánto me incrementaba en Z. Y entonces, ¿qué pasa? Si a mí me están sobrando, por ejemplo, en este caso, S4 estaba asociada a la materia prima, una unidad de materia prima adicional, ¿sí? No me va a servir porque tengo holgura. Entonces no voy a poder fabricar más. Mientras que la variable dual asociada, por ejemplo, a las horas de mano de obra, esto, bueno, no lo tenemos acá, pero lo habíamos hecho en el Excel, me da un valor de 1,1 positivo, y eso quería decir que, bueno, si conseguía una unidad de horas de mano de obra, aumentaba Z en 1,1 pesos, ¿sí? Entonces me convenía conseguir horas de mano de obra. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Simplemente es repaso de lo que veníamos hablando hasta la clase pasada. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, a partir de ahora esto era análisis de dualidad. Ahora vamos a empezar con análisis de sensibilidad. ¿De qué se trata? La idea es establecer márgenes de variación aceptables, ¿sí? Para cada uno de los coeficientes. Uno de los elementos que teníamos, uno de esos supuestos que teníamos cuando formulábamos el modelo, ¿se acuerdan? Era el de la certidumbre. O sea, nosotros considerábamos que cada parámetro era un valor cierto, conocido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo considero que el producto AC1, que era el correspondiente a la variable X1, me da una utilidad de 110, ¿sí? Esto es óptimo y, bueno, esta solución es óptima y está todo bien. Acá recuerden que hay un problema con esto pasa que copié una imagen y por eso no lo puedo cambiar. Pero este sería ese 5. La idea es que eventualmente en la práctica puede cambiar esto. ¿De acuerdo? Podría llegar a aumentar, podría llegar a disminuir. Podría ser que a mí me aumenten los costos de producción del producto 1 y entonces este valor disminuya, porque si aumentan los costos, el margen de ganancia va a bajar. Esto es la utilidad. Podría ser que yo quiera aumentarle el precio y entonces esto aumenta, porque es la utilidad. Así que fijo el costo, aumenta este otro. Y esas variaciones podrían eventualmente hacer que el óptimo que he encontrado, digamos, cambie. El impacto que puede aparecer por estas variaciones puede ser de distinto tipo, ¿sí? Puede ser que se produzca un impacto y que cambie Z, ¿sí? Se pueden dar varios de estos a la vez, ¿no? O sea, son 3 cambios que pueden producirse. Si yo cambio algún elemento de estos, ¿sí? O un coeficiente de la función objetivo, o un término independiente de las restricciones, siempre este análisis lo vamos a estar haciendo de un único parámetro. O sea, ¿qué pasa si cambiamos un único parámetro? Y el tema es que si yo cambio alguno de estos coeficientes, ¿sí? Eventualmente puede haber un cambio sobre el resultado, en este caso en plata, que estaría ganando, sobre la función objetivo. Podría haber un cambio respecto al valor de las variables, ¿sí? Y podría haber un cambio respecto a la estructura de la solución óptima. Es decir, qué variables son básicas y qué variables son no básicas. A eso le llamamos la estructura de la solución óptima. ¿De acuerdo? Entonces, modificar alguno de estos parámetros me puede cambiar uno o varios de estos elementos
O puede no cambiar ninguno, ¿sí? Podría no pasar nada. Entonces, el tema es tratar de identificar dentro de qué rangos de variación, o sea, de todo esto, el impacto más grave, ¿cuál les parece que es? Sobre la función objetivo, Z. Pero fíjate, o sea, yo quiero que lo razonemos esto, porque es un tema bastante árido, pero está bien explicado en el libro, digamos, ahí se entiende bien. Así que yo quiero aprovechar mucho la clase para que vayamos entendiendo, ¿sí? Porque después es más fácil para ustedes recordar los elementos o desarrollarlos si tienen muy claro este concepto. A ver, de estos tres, si vos fueras un jefe de producción, si un gerente de producción, y te llevan un plan de producción, y te dicen, tenés 3 productos, pero te conviene fabricar 50 unidades de este producto, del producto 1, ¿sí? Si hay un cambio, una variación en alguno de estos parámetros, ¿no? En uno de ellos, siempre analizamos de a uno. Si hay un cambio en uno de estos parámetros, ¿a vos qué te preocuparía más? Que varíe, digamos, de alguna manera proporcional la plata que vas a ganar, digamos, respecto a un plan de producción que vos te estás comprometiendo a que esta semana vas a fabricar 50 unidades del producto 1. Pero si de golpe hay una variación, puede haber un cambio en la cantidad de plata que te va a dejar ese plan de producción, que va a ser proporcional a la variación, de alguna manera, o que haya un cambio en el valor de las variables, o sea, que en vez de fabricar 50, fabriques 49,5, ¿sí? Pero sigas fabricando unidades del producto 1, y en vez de sobrarte 1.200 unidades de materia prima, te sobre un poco más o un poco menos, ¿sí? Y el otro impacto que se podría dar es que por cambiar alguno de estos parámetros, cambie la estructura de la solución, es decir, que de golpe, porque tenés un poco menos de horas de mano de obra, ya dejó de ser inteligente fabricar unidad del producto 1 y debería fabricar una mezcla de producto 2 y producto 3, por ejemplo. ¿Cuál de esos 3 cambios les parece que es el más grave? El cambio de estructura de la solución óptima, profe, me parece. Claro, o sea, el cambio de estructura de la solución óptima, porque... Tienen que cambiar todo el planeamiento que hiciste, o sea... Claro, porque vos, por este plan, vos hiciste el cálculo, dijiste, el plan óptimo es fabricar 50 unidades del producto 1, te largás con esa producción, y si de golpe cambió la disponibilidad de horas de mano de obra y bajó un poquito, y obvio que vas a fabricar menos unidades, pero igual, dentro de las horas que te quedan, sabes que sigue siendo el mejor plan fabricar unidades del producto 1. Obvio que ese cambio también te hace ganar menos plata, porque si estás fabricando solamente unidades del producto 1 y fabricas un poquito menos, vas a ganar menos plata. Entonces, eso es razonable, ¿sí? Y bueno, ¿a qué se debe? Y a que tenés menos horas de mano de obra. Ahora, si la cantidad de horas de mano de obra baja lo suficiente, capaz que deja de ser buena idea fabricar unidades del producto 1 y empieza a ser buena idea dedicar toda tu producción al producto 2. ¿De acuerdo? Entonces, ese cambio es el más grave. ¿De acuerdo? Porque una cosa es que varíe cuánto vas a ganar un poco, o varíe, digamos, cuánto vas a fabricar en total y cuánto vas a tener de slack, ¿sí? Pero sigue siendo ese el plan de producción más conveniente, ¿sí? El óptimo. Hay una gran diferencia entre esa situación y la situación en la que una variación te cambia radicalmente cuál es el plan de qué tipo de producto deberías fabricar. ¿De acuerdo? Entonces, como en la práctica, este tipo de parámetros pueden llegar a cambiar, es muy importante entender, por un lado, predecir cuáles van a ser los efectos de esa variación, ¿sí? Pero principalmente saber en qué momento deja de ser una buena idea, ¿sí? La estructura de la solución que estamos proponiendo.
¿sí? ¿En qué momento deja de ser óptimo el plan que estamos planteando? Entonces, va a haber variaciones dentro de las cuales va a seguir siendo una buena idea fabricar X1, aunque cambie la cantidad, o capaz que no cambia la cantidad, ¿sí? Pero cambia la cantidad que gano, o capaz que cambian las dos, ¿sí? Y cambia también el slack un poco. Puede haber ese tipo de modificaciones, pero sigue siendo el mejor plan que puedo construir con los recursos que tenga o que me queden. No es lo mismo que si la variación se sale de los rangos y entonces ahí este plan deja de ser el mejor plan, y ante esa situación lo que debería hacer es reescribir el modelo modificando el parámetro con el nuevo valor y volver a resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que saber qué variaciones son permitidas para que esto siga siendo la solución óptima, ¿sí? Para que la estructura de la solución no cambie. Puede llegar a cambiar un poco el valor de las variables, ¿sí? O puede cambiar mucho, pero siguen siendo estas las variables que están en la base, es decir, sigue siendo esta la producción, el tipo de producto que me conviene fabricar. ¿Queda claro, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ustedes pueden haber visto cuando estudiaron los diferentes algoritmos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, lo que eran los problemas mal condicionados. Que a veces uno tiene un modelo, ¿sí? De un sistema de ecuaciones lineales, y una pequeña variación en un parámetro genera grandes movimientos en el valor de las variables. Entonces, eso también podría afectar. Entonces, esto quiere decir que a veces pequeñas variaciones acá no van a tener un gran efecto, y a veces una pequeña variación genera grandes distorsiones en las variables, y eso es natural, y en la matemática que justo, digamos, la relación entre las variables y el resultado dan ese tipo de situación. Entonces, al existir esa condición matemática, también es interesante estudiar eso, porque va a haber problemas que van a ser muy estables, entonces van a tener grandes rangos de variación acá, y no va a importar demasiado, ¿sí? No nos vamos a salir de esos rangos, y va a haber problemas donde pequeñas variaciones hacen que cambie todo el sistema, y bueno, puede terminar en que cambie la base. Por suerte nosotros no tenemos que estudiarlo desde esa perspectiva, yo la comento porque, bueno, es interesante tenerla presente, ¿sí? Pero vamos a ver una forma de establecer, o sea, básicamente lo que nos vamos a centrar es cuál es el valor máximo y mínimo que puede incrementar o decrementar este número, o este, para que la solución óptima no cambie de estructura. Entonces tengan presente eso. Pueden cambiar las otras dos cosas, o puede que no produzca ningún cambio, esa modificación, pero lo importante y en lo que estamos centrados en este análisis es hasta dónde puedo mover estos parámetros, o estos de acá, sin que cambie la estructura de la solución óptima. Entonces, vamos a estudiar y vamos a razonar qué impacto vamos a tener, pero al mismo tiempo vamos a hacer ese cálculo del rango. ¿Cuáles son los posibles parámetros que vamos a cambiar? Y teniendo en cuenta siempre que este análisis vale de a un parámetro por vez. Los coeficientes de la función objetivo y los términos independientes, ¿sí? O los valores del lado derecho. Estos dos son los grandes casos. Ahora, cuando yo hablo de los coeficientes de la función objetivo, hago la distinción de que puede ser que el coeficiente que justo quiero analizar sea un coeficiente de una variable básica en la solución óptima, o que sea el caso de un coeficiente dentro de una variable no básica dentro de la solución óptima. Entonces no es lo mismo que cambie cuánto le gano a un producto que actualmente no estoy fabricando en la solución óptima, que cambie la utilidad de un producto que sí estoy fabricando. Tiene impactos diferentes, entonces lo tengo que analizar de manera diferente. Y no es lo mismo que cambie un valor del lado derecho, ¿sí? De una restricción no limitante, o sea, una restricción sobre la que tengo holgura, no es lo mismo que cambie eso, a que cambie un valor del lado derecho sobre una restricción limitante, es decir, una que no tiene holgura. Entonces,
produce un impacto diferente, tengo que tenerlo presente a la hora de hacer este análisis y hacer este cálculo del rango de variación. ¿Está claro hasta acá? O sea, tengo que estudiar estos 4 casos y se analizan de manera diferente. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Aprovechen para alargar preguntas, porque después se complica. Bueno, entonces, son 4 casos, vamos a estudiar los 4 casos. Primero, cambios en coeficientes de función objetivo, CJ, cambios en CJ de una variable no básica, es el primer caso. O sea, primero vamos a analizar modificaciones sobre estos coeficientes, y había 2 casos, vamos a empezar por el de las variables no básicas. En esta solución, ¿cuáles son variables no básicas? X2, S5. S5. X2, X3 y S5. ¿Por qué sé que son las no básicas? Porque no están en la base. ¿De acuerdo? O sea, en esta solución óptima, la base está compuesta por X1, S4 y S6. O sea, estas son las variables básicas, ¿sí?, que tienen estos valores. Las otras son no básicas y valen 0. Entonces, acá vamos a analizar sobre las variables no básicas. Obviamente no tiene sentido analizar las variaciones sobre S5. ¿Por qué? Porque es variable de holgura, entonces siempre vale 0. Entonces esa no la analizo. Voy a tener que analizar el caso para X2 y para X3. Es decir, actualmente, vamos por X2, X2 me da una utilidad de 40, ¿de acuerdo? 40 por cada unidad que yo fabrico y vendo de ese producto. ¿Cuántas unidades estoy fabricando? ¿De cuál, profe? Perdón. De X2, el producto 2. ¿Cuántas unidades estoy fabricando en este momento? 0. 0. Ninguna. No básico. Claro, no estamos fabricando, estamos analizando este caso. Pregunta más general. ¿Qué pasaría, ¿sí?, si yo empiezo a aumentar el valor de esta variable? De este coeficiente. Yo estoy analizando el incremento sobre este coeficiente. ¿Qué pasaría si yo empiezo a incrementar? Si yo lo incremento en 1, ¿sí?, ¿qué efecto tendría sobre la solución óptima? A ver, yo lo incremento en 1. Entonces, en vez de ganarle 40, le gano 41. ¿Qué pasa con el ZJ? El ZJ no dependía de este 40, así que sigue siendo 55. Ahora, si este vale 41, y yo le estoy quitando ahora 55, antes con 40 menos 55 me daba menos 15. Pero si este vale 41, ahora, ¿sí?, ¿cuánto me va a quedar en el CJ menos ZJ? Menos 14. Menos 14, ¿de acuerdo? Y si yo aumento 2, va a ser menos 13. Y si yo aumento 3, va a seguir bajando esto. O sea, se va a seguir acercando a 0, mejor dicho. Sí, decime. Sí. Tío, con ese razonamiento, entonces nosotros podremos decir que para que no cambie y siga siendo óptima, puede incrementar hasta 15 para que sea 0. Exactamente. O sea, podría llegar hasta que sea 0, ¿no? Exactamente, a eso es a lo que vamos. Exactamente eso. Okay. O sea, y cada unidad que yo incremento acá, ¿sí?, esto, después le quito el ZJ, que se mantiene igual. Porque como esta es una variable no básica, no está en la base. Entonces, el ZJ depende de otras variables, del valor de otras variables, ¿sí?, y del coeficiente de esas otras variables. Entonces, ese ZJ no cambia para esa variable no básica que estoy asociada al coeficiente que estoy analizando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a aumentar este valor, lo que termina pasando es que este se va acercando a 0. Mientras más lo aumenta, este más se va acercando a 0. Hasta que llega un momento, ¿sí?, si yo lo aumento en 16, por ejemplo, si yo lo aumentara en 16,
¿Qué pasaría? Esto me quedaría en 56, 56 menos 55 me daría 1 positivo, y si me da 1 positivo, ¿qué es lo que pasa con esto? Si me da 1 positivo. Ingresa a la base. Deja de ser óptima. Deja de ser óptimo, se deja de cumplir la condición de no la condición de optimalidad, ¿sí? Que para máximo tenían que ser todos negativos o nulos. Si este aumenta tanto que esta diferencia de CJ menos ZJ se hace positiva acá, esta variable debería entrar a la base, o sea que cambia la estructura. En conclusión, este coeficiente, ¿hasta cuánto puede aumentar en este caso? Hasta 15 positivo. Hasta 15. Hasta 15 positivo, ¿y qué ocurriría ahí? Si este aumenta hasta 15, me quedaría 55 menos 55, 0. ¿Qué significa? Se sigue cumpliendo la condición de optimalidad, pero si yo hago entrar esa variable en la base, también sería óptimo. ¿De acuerdo? Es un problema de múltiples soluciones, se convierte en un problema de múltiples soluciones. Más allá de eso, no importa, porque en realidad esta seguiría siendo una solución óptima, solo que entrar x2 a la base también sería solución óptima, pero no importa. Esta seguiría siendo una buena idea, seguiría siendo una solución óptima, por lo cual hasta más 15 de incremento es aceptable. ¿Queda claro hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y qué pasaría si yo empiezo a decrementarlo? En vez de aumentar ese coeficiente, ¿sí?, de 40, lo empiezo a bajar. En vez de ganarle 40 pesos de utilidad a cada producto 2, le gano menos, le gano un peso menos, o sea que le gano 39. Entonces, esto sería 39 menos 55. ¿Qué va a pasar con este número? Da más negativo. Te va a dar más negativo, ¿sí? Y entonces, si en vez de quitarle un peso, o sea, le pierdo un peso de ganancia, le pierdo 2 pesos de ganancia, ¿qué va a pasar con el nuevo resultado de CJ menos ZJ? Se va a hacer aún más negativo. Va a convenir menos todavía meterlo en la base, y menos, y menos, y menos. Entonces, ¿hasta cuánto podría bajar la utilidad de este producto? Bueno, lo podría decrementar infinitamente. No importa cuánto le quite este coeficiente, esta variable nunca entraría a la base, si estoy hablando de decrementos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, a ver, un segundillo. Yo tenía este problema. A ver, esto lo voy a tener para acá. Teníamos este plan, ¿sí? A esto no le den bola. Teníamos este modelo, habíamos planteado el dual, ¿sí? Acá, bueno, está lo que empecé. Estamos analizando cambios en CJ sobre variables no básicas. Permítanme que parta acá esto. Entonces le voy a dejar la tabla simplex, ¿sí? A esta parte no hace falta que la vean acá, así que la voy a eliminar. ¿Sí? O sea, acá tienen la tabla simplex, y acá vamos a ir escribiendo los resultados del análisis de sensibilidad. ¿Sí? Esta va a ser la pizarra. Estamos analizando cambios en CJ sobre variables no básicas. Entonces, un incremento sobre C2, que es el que estamos analizando, ¿hasta cuánto podía incrementarlo? ¿Cuánto dijimos que podíamos incrementar? 15. 15, Hasta 15. ¿De acuerdo? Esto es el incremento. Ojo con eso. Yo estoy hablando acá de hasta cuánto puedo incrementar el valor actual. ¿Sí? Por eso es esto es C sub 2. Y acá estoy hablando del incremento sobre C sub 2. Entonces, ¿hasta cuánto puedo incrementar el valor que ya tenía? Hasta 15 unidades más. ¿Y cuánto puedo decrementarlo? ¿Sí? ¿En cuánto puedo decrementarlo? Infinito. En menos infinito.
¿sí? Infinitamente, ¿sí? Lo puedo decrementar en menos infinito. O sea, el menos infinito es el límite más bajo al que podría llevar este incremento. ¿Está claro? ¿Hasta acá? Esto es lo que hablamos recién. Ahora, si yo lo quiero expresar como el delta de C2, ¿sí? Es hasta 15 y hacia abajo hasta menos infinito. Pero si yo quiero hablar de cuánto es la utilidad en sí, entonces actualmente vale 40, ¿sí? Yo lo podría llevar hasta 40 más 15. Hasta 55 podría valer este 40. Este coeficiente C sub 2 podría ir hasta 40 más 15. ¿Y hasta cuánto podría bajar? Menos infinito también. Hasta menos infinito, efectivamente. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda ahí? Bueno, con C3 tenemos el mismo análisis. Actualmente vale 7 la utilidad asociada al producto 3, ¿no? Cada unidad le gano 7 pesos. Si yo le ganase una unidad más, esta diferencia ahora sería 8 menos el ZJ, ¿sí? Sería el CJ menos el CJ nuevo menos el ZJ que ya tenía, y como ahora vale 1 más, entonces esta diferencia se acercaría un poco a 0, porque en vez de ser menos 75,5 sería menos 74. Si yo lo incremento un poco más, esto se acercaría más a 0. Si lo incremento un poco más, esto sería menos negativo, y así, hasta que cuando yo lo incremente en 75,5 unidades, llego a ese punto justo en el que arriba me quedaría 7 más el incremento de 75,5, ¿de acuerdo? Esa suma me daría 82,5, entonces a ese nuevo CJ menos ZJ le resto a ese nuevo CJ, ¿sí? Le resto el ZJ, esa diferencia, y me daría 0. Entonces esa variable podría entrar, pero igual si no entra, esta sigue siendo la óptima. ¿De acuerdo? Podría entrar la otra y sería la otra óptima también, pero esta sigue siendo una combinación, digamos, una solución óptima. ¿Queda claro? Entonces, de este lado, ¿hasta cuánto puedo incrementarlo? Hasta 75,5. ¿Y hasta cuánto podría decrementarlo? ¿Hasta cuánto podría decrementar esta situación? Y si en vez de ganarle 7, si yo ganándole 7 no me conviene fabricarlo, ganando menos de 7 pesos, ¿me convendrá fabricarlo? No. 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 Y ganando aún mucho menos de 7, ¿me convendrá fabricarlo? Menos. Entonces, digamos, eso, digamos, si lo analizo así conceptualmente, pero de cualquier manera, si lo miro desde esta perspectiva, mientras más chico sea este valor, más negativo va a ser este, porque es esto menos esto. Si con 7 me da menos 75,5, con un número más chico me va a dar un número más negativo, con lo cual menos posibilidades tiene esa variable de entrar a la base. Sigue siendo una solución óptima porque se cumple el criterio de optimalidad y bueno. Entonces esto podría decrementar en menos infinito. ¿Queda claro hasta acá? Bueno. Profe, Sí, decime. cuando dice menos infinito, ¿se refiere a números positivos y negativos? Porque, por ejemplo, si da menos de 0, te está dando pérdida de ese producto. Sí, te estarías hablando de eso, de un producto que te da pérdida. Acordate que lo que no pueden ser negativos son las variables. Los coeficientes sí pueden ser negativos. Sí. Lo que nunca puede ser negativo es el valor de las variables. Los coeficientes pueden ser negativos y puede ser que un producto te dé pérdida, entonces tenés un CJ negativo y eso tranquilamente puede ocurrir. Bien, ¿De acuerdo? gracias. Quiero calcular el rango de variación. Este es del incremento. Si quiero calcular el rango de variación ahora de C3,
O sea, cuánto puede variar la utilidad del producto 3, porque acá estamos hablando de cuánto varía el incremento sobre la utilidad del producto 3. Ahora, si quiero saber cuánto puede variar C3, entonces esto será simplemente el valor actual de 7 más 75,5. Y para el otro lado será de menos infinito. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, hasta ahí ya analizamos los dos casos de variables no básicas, o sea, qué pasa cuando hay alguna modificación sobre coeficientes de la función objetivo asociados a variables no básicas. Nos quedaría ver, vamos de nuevo acá, qué pasa cuando la modificación se produce sobre esto, variables no básicas eran estas, ¿sí? Acá teníamos estas diferencias, bueno, lo que venía hablando, lo que estuvimos analizando. En este caso no tiene sentido, como les decía, porque es una coeficiente de la función objetivo, así que no importa. Perdón, la verdad que estoy medio cansado. Como les decía, no importa porque es una variable de holgura, entonces esa variable de holgura no tiene que ver, ¿sí? No puede tener modificaciones, entonces por eso si bien es variable no básica, no lo analizamos. Ahora, cambios sobre el CJ de una variable básica. La única variable básica que no es de holgura en este problema es x1. Entonces, atentos porque acá se complica un poquitito. x1 es variable básica. Perdón, antes de seguir. Cuando yo tengo estos coeficientes, ¿sí? Vuelvo al Excel. Una cosa que me faltó decir es, si yo tengo una variación del incremento dentro de este rango, si la variación del incremento está dentro de ese rango, no va a haber modificaciones de la estructura de la solución. Ya vimos, las que eran variables básicas siguen siendo básicas, las que eran variables no básicas siguen siendo no básicas. Si el incremento se da dentro de este rango. Ahora, y atento a esta parte. Habíamos dicho que había 3 tipos de cambio, ¿no? 3 tipos de modificación, que esto lo teníamos, lo había escrito por acá, estos 3. Entonces, dentro de ese rango de variación, sabemos que no va a haber cambio en la estructura de la solución. O sea, si se cambia dentro de este rango, si se respeta en este rango, no hay cambio en la estructura de la solución. Ahora, pregunta, ¿no? Voy a sacar esto. Pregunta. Si yo hago una modificación en ese coeficiente dentro del rango, ¿va a cambiar el valor de las variables básicas? ¿Debería cambiar? No. ¿Por qué no debería cambiar? No debería cambiar, efectivamente. ¿Por qué no debería cambiar? Porque lo que yo estaba fabricando, o sea, lo único que estoy analizando es que si está dentro del rango, no me va a convenir meterlo a la base, ¿sí? Y si no voy a, por ejemplo, yo modifico esta utilidad y digo, ahora gano un poco menos, gano 39 en vez de 40. No estaba fabricando este producto. No estaba consumiendo los recursos asociados a este producto. ¿Sí? Como no lo fabricaba, no consumía recursos para fabricar este tipo de producto. Entonces, si no lo fabrico, ¿sí? Y no consumo, y esto implica que no consumo recursos para fabricar eso, lo que tenía disponible de recursos lo sigo usando para el plan anterior. O sea que no hay un impacto sobre el valor de las variables, ni de las que significan producción de algo, ni de las que son de holgura. No va a modificar nada. ¿Estamos hasta acá? Sí. Además, hay otro tema.
Si no se modifican el valor de las variables básicas, ¿sí? Y, digamos, no estoy fabricando del producto que cambió su precio, su utilidad, ¿qué impacto puede tener sobre Z? Yo no estaba fabricando ese producto y cambió de precio. Pero igual no me conviene fabricarlo. ¿Cómo puede impactar las ganancias totales de mi plan? No lo modifica si no está en la base, ¿o no, No profe? lo modifica. Claro, entonces, ¿sí? De este rango, no modifico Z, no modifico el valor de las variables básicas y no modifico la estructura de la solución. No hay modificaciones. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta acá? No hay modificación, entonces, por ello, intentaría tacharlo, pero lo voy a dejar así. No. Lo voy a borrar directamente y... Entonces, no hay modificación ni de la estructura, ni de la solución óptima, digamos, ni del valor de las variables de la solución óptima, ni en el valor de Z. Ahora, cuando yo produzco un cambio sobre las variables básicas, ahora sí, ¿qué ocurre? Cuando yo, modifico, hago un cambio sobre un coeficiente de una variable básica, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un Ahora sí va a abierto. cambiar Z, sí o sí. Ahora va a haber, claro, o sea, a ver, vamos a ir paso a paso. En este caso, la única variable básica que vale la pena analizar es X1, porque las otras son de holgura, no cambian los coeficientes de esto, así que no los voy a analizar, ni a S4 ni a S6. La que me interesa analizar es X1, que es la cantidad, digamos, el coeficiente asociado a X1. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que haya un incremento. ¿Sí? Ese incremento puede tomar un valor positivo o negativo, pero yo lo analizo como que hay un incremento sobre C1. Entonces, ahora vale 110 más lo que haya incrementado. Estoy hablando de, por ejemplo, sacarle más utilidad a cada unidad del producto 1, porque aumentó el precio, o lo que sea, ¿sí? O porque bajé los costos de fabricación de ese producto, le voy a ganar más plata a cada unidad del producto 1. Entonces, como es una variable básica, esa modificación en la tabla simplex vendría acá y vendría acá. Porque al ser básica, digamos, tenía el CB correspondiente a esa variable básica, y entonces también se produce ese incremento acá en este 110. ¿De acuerdo? Estoy hablando del mismo coeficiente que ha aumentado cierta cantidad. Este valor, ¿sí? ¿Qué pasa? Cada valor de ZJ yo lo estaba calculando como el producto de todos estos elementos por todos estos elementos, ¿no? O sea, este vector CB por este vector P0, P1, P2, P3 y así. ¿De acuerdo? Entonces, naturalmente, este delta C sub 1 me va a tener que cambiar los ZJ. ¿De acuerdo? O sea, este valor se va a ir multiplicando por cada uno de estos elementos, ¿sí? Y va a generar un nuevo valor. En realidad acá lo marqué porque acá no marqué lo voy a marcar para que quede claro, pero... O sea, cambia todo eso, ¿sí? Cambia todo esto. Cambia el valor de Z, lógicamente, por lo que estamos diciendo, porque el producto de esto por esto me va a modificar este valor y también me va a modificar cada uno de los otros ZJ. Y si me modifican los ZJ, ¿qué va a pasar con los CJ menos ZJ? También se van a modificar. También se van a modificar, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos a la siguiente. Estos valores de CJ menos ZJ necesariamente van a cambiar. Van a tener algún impacto, algunos de ellos, por lo menos. ¿Sí? No necesariamente todos van a cambiar, pero algunos de ellos van a tener que cambiar. Entonces, acá empezamos a analizar este desarrollo. ¿Sí? Lo voy a explicar, está bien explicado en el libro, pero quiero que quede claro. A ver,
El nuevo, acá el ZJ con el sombrerito quiere decir el nuevo valor de ZJ va a ser el valor que tenía antes. Fíjense una cosa, por ejemplo, este 110, ¿no? O mejor, este 55. ¿Cómo lo calculaba? Era 0 por 60 más 0 por menos 0,5 más 110 por 0,5. Eso me daba el 55 que tenía acá, el Z2, ¿de acuerdo? Como yo ahora incrementé esto, ¿sí? Como incrementé acá, ya no va a ser 110 por 0,5 que se suma a todo lo otro. Es 110 más este delta por ese 0,5. ¿Está claro? Entonces cambia ese ZJ. ¿Y cómo va a cambiar? Bueno, va a ser el mismo ZJ de antes, que dependía del 110, del 0 y del 0, y dependía de este 60, menos 0,5, y este 0,5, y ahora va a ser el 55 el ZJ viejo, más este delta por este 0,5, ¿de acuerdo? Que es esta parte de acá, ¿de acuerdo? O sea, el delta, el delta que es en este caso, en este ejemplo, el delta C sub 1, ¿sí? Que lo voy a estar multiplicando por la tasa de sustitución que corresponda. O sea, si yo estoy hablando, por ejemplo, de la variable C sub 1, del coeficiente C sub 1, ¿de acuerdo? Acá K es 1, y el lambda, ¿sí? La tasa de sustitución va a ser la de la fila correspondiente, en este caso el K es el 1, y el J, o sea, el lambda de la variable básica 1, ¿sí? Y el J correspondiente a la columna que estoy analizando. En este caso, si quería ver este 55, ¿cómo se va a modificar? Bueno, va a ser 55, pero ahora, como esto incrementó, a ese 55 le voy a sumar este incremento también multiplicado por esto. ¿Está clara esta parte? O sea, dicho de otra manera, el nuevo valor va a ser 0 por 60, más 0 por menos 0,5, más 110 por 0,5, más el delta delta C1, por el 0,5 también. Entonces, me queda el 55 de antes, porque los tres primeros términos eran lo que estaba sumando antes, por eso está el ZJ viejo, más el incremento por el lambda correspondiente. ¿Queda claro hasta acá, chicos? Y eso me da el nuevo ZJ, por eso tiene la barrita acá arriba. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, una pregunta con eso. Sí. Si en este caso nosotros incrementamos en 1, el delta C1, y eso me va a repercutir en 0,5, por ejemplo, quiere decir que yo lo puedo aumentar hasta 30 veces para que me quede 0 el ZJ. Ahí viene el tema. Como yo estoy cambiando los valores, esto en la diapositiva anterior, o sea, ¿cómo se produce el cambio en ZJ? A través de esta fórmula, ¿sí? Pero ahora lo que me interesa ver es precisamente eso. ¿Qué está pasando? Lo voy a agrandar acá. ¿Qué pasa? Como este incremento implica un cambio en todos los ZJ, de acá, bueno, no necesariamente todos, porque fíjense que algunos se van a multiplicar por 0, por ejemplo, entonces eso no van a cambiar. Pero los otros, eventualmente van a tener una modificación, el ZJ, ¿sí? Esta parte es el incremento que se va a producir en cada ZJ. Ahora, ¿cuál es el tema? Ese incremento, como yo la condición de optimalidad la evalúo sobre CJ menos ZJ, si cambió esta fila, entonces va a cambiar esta también, ¿de acuerdo? Y yo lo que tengo que analizar es que esos cambios que se produzcan, ¿sí? Se mantengan, o sea, por más que haya modificaciones en los valores, esas modificaciones que se puedan producir por el incremento en este parámetro, nunca dejen de hacer cumplir la condición de optimalidad, es decir, que ninguna se haga positiva en este caso. ¿Está claro? ¿Hasta acá? Olvídense de esta parte, ya vamos a entrar en esto, pero la idea es esta. Si yo incremento esto, como esta parte se va a multiplicar por todo esto y se va a afectar el ZJ, entonces
van a cambiar los CJ menos ZJ. Yo lo que tengo que asegurar es que esos cambios no vayan a producir un CJ menos ZJ nuevo que sea positivo, porque ahí deja de ser óptima esta solución. ¿Quedó claro? Sí, profe, sí. Chicos, Sí, profe. ¿alguien más? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo calcular los nuevos valores? Bueno, si este es el valor nuevo de ZJ, el CJ menos ZJ nuevo va a ser el CJ viejo, porque acá lo voy a calcular para las otras. Acá en el libro puede aparecer como con barra también, como diciendo, bueno, todos incluido este. Ahora, la idea es la siguiente. Este es el CJ menos ZJ, que es el que me interesa que sea menor o igual que 0. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a reemplazar este ZJ, esto es desarrollo, es la demostración nomás. Voy a reemplazar el ZJ nuevo, ¿sí?, de la condición de optimalidad, que es todo esto. O sea, reemplazo simplemente, si la condición era CJ menos ZJ, ahora el CJ menos ZJ nuevo, y el ZJ nuevo lo reemplazo por esto que había desarrollado antes. Entonces, ¿ahora qué pasa? Este negativo, digamos, por regla de signo, me quedaría CJ menos, o mejor dicho, todo esto es la nueva condición de optimalidad que debería ser menor o igual que 0 para que se cumpla y siga siendo óptimo esto. Y ahora por regla de signo yo podría decir, bueno, este menos me convierte en negativo a esta parte, o sea, distribuyo este menos, digamos, o sea, dentro del paréntesis, o sea, le cambio el signo. Entonces me queda menos ZJ, y este menos también, al aplicarse sobre este, queda menos lambda sub KJ por delta CK. Entonces, lo que me queda es que el nuevo valor de CJ menos ZJ es igual al CJ menos ZJ viejo, o sea, los valores que ya tenía, menos el delta, o sea, el lambda o sea, de la tasa de sustitución de la fila donde estaba la modificación, ¿sí?, por el incremento. Entonces, esto en términos prácticos lo que quiere decir es que, por ejemplo, para delta C1, si yo quiero analizar este incremento, fíjense que voy a tener que analizar los CJ menos ZJ, ¿sí?, considerando los lambda, donde la fila es la que corresponde a C1, ¿sí?, a la variable asociada a C1, y voy a quitarle, digamos, a cada CJ menos ZJ la tasa de sustitución, ¿sí?, de esa fila por el incremento que estoy aplicando sobre el coeficiente. Y quiero que este nuevo resultado, que es el CJ menos ZJ nuevo, siempre mantenga la condición de optimalidad. Esto para un problema de maximización, ¿no? La condición de optimalidad en un problema de maximización era que fuera menor o igual que 0. Entonces, esto lo quiero para todos los CJ menos ZJ. ¿Está claro hasta acá? Sí, pero fue una consulta. ¿Ese incremento es siempre positivo o puede ser un decremento también? Puede ser un decremento, pero en realidad no me va a importar porque yo lo voy a analizar así, ya vas a ver analíticamente que te va a quedar expresado digamos, vos lo expresás en términos de delta C1, pero el resultado va a quedar expresado para incrementos y decrementos. Dan un ratito y ya llegamos a esa parte. O sea, vos lo expresás a todo el desarrollo como si fuera un incremento. Ahora, si fuera un decremento, es un incremento con un valor negativo. Básicamente esa es la respuesta. O sea, todo este formulario es el mismo, solo que vos acá, en este incremento, metes un valor negativo, si estás hablando de un decremento. Bien, una cuestión importante. Cuando yo hablo de acá en realidad en el libro te dice para todos los J, ¿no? O sea, para todas las columnas. Pero en realidad, ¿qué pasa?
Las variables que están en la base tienen vectores unitarios, ¿de acuerdo? Tienen vectores y décima unidad. Fíjense que cuando coinciden, porque estoy en la fila y en la columna de la variable asociada al incremento, yo voy a estar sumando acá y después este incremento suma acá y después se restan. O sea que acá siempre me va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces, en esta variable básica, el CJ menos ZJ me da 0 y eso siempre va a ser así. En las otras variables básicas, como me voy a chocar contra un vector unitario, ¿sí? Y son los otros vectores unitarios, o sea, donde coincidían, tenía el 1 acá, y se anulaba el incremento acá, se anulaba cuando incremente el ZJ y se resta, entonces se anula. En las otras variables básicas, sé que son vectores y décima unidad, y el 1 no va a estar en esa fila, entonces voy a estar multiplicando por 0, con lo cual el incremento se multiplica por 0 y no afecta el ZJ, con lo cual acá no va a haber afectación. O sea que en realidad, realmente las que me va a interesar estudiar van a ser aquellas columnas de las variables no básicas, ¿de acuerdo? Porque esas son las que eventualmente podrían entrar a la base, ¿sí? Las otras ya están en la base, ¿sí? Entonces, por esto que digo, de que matemáticamente van a multiplicarse por 0, o se anulan acá, en el caso de la variable básica, sobre la que tiene el incremento el coeficiente, entonces las que eventualmente van a tener modificaciones en sus CJ menos ZJ son las no básicas. Entonces, por ejemplo, analizamos para la primera, que podría llegar a entrar, o sea, básicamente las otras van a seguir en 0, esta eventualmente podría hacerse positiva. Entonces, ¿qué digo? Para esta columna, ¿sí? Voy a analizar, o sea, el cambio sobre C1, pero yo quiero analizar si esta variable puede llegar a entrar. Entonces, estoy hablando del CJ menos ZJ2, el C2 menos Z2. Me queda el C2 menos Z2 viejo, ¿sí? Que es menos 15, menos el lambda, que correspondía acá, que es este 0,5, ¿sí? Por el incremento, y acá me equivoqué porque puse C2 y en realidad debía ser C1. Déjenme que ahí tipié mal. Bueno, acá debería ser C1. ¿Sí? Bueno, no lo voy a cambiar porque va a ser un lío, pero bueno, ahí cuando copié me equivoqué. Este debería ser un C1, ¿sí? Porque en realidad estamos hablando del incremento sobre C1. ¿De acuerdo? Entonces, este valor debería mantenerse menor o igual que 0. Este es el nuevo valor del CJ menos ZJ. O sea, el valor del CJ menos ZJ viejo, para esta variable, menos el lambda 1, 2, pero multiplicado por el C1. ¿Sí? Todo esto acá, recuerden, es C1, en realidad, el incremento, ¿sí? Sobre C1. Entonces, esto debería ser negativo. Ese lambda, ¿sí? Es 0,5. Ese CJ menos ZJ es menos 15, ¿sí? Y entonces, este menos 15 lo paso para el otro lado, queda positivo. Este menos 0,5 lo paso dividiendo, se lleva el negativo para este lado. Tengan presente esto, cuando en una inecuación yo paso un negativo para el otro lado, así multiplicando, dividiendo, cambia el sentido de la desigualdad. ¿De acuerdo? Y entonces lo que estoy obteniendo acá es que el delta C1, acá recuerden que me equivoqué, el delta C1 es mayor o igual que menos 15 sobre 0,5, es decir, que el delta C1 es mayor o igual que menos 30. O sea, mientras este coeficiente, el delta C1, no incremente, ¿sí?, por debajo de menos 30, esta variable no va a entrar a la base. Se los paso al Excel para calcular los otros.
A ver, para cambios en C1, fíjense acá. Yo quiero analizar, por ejemplo, para esta variable, había dicho. Quería que este CJ menos ZJ se mantenga menor o igual que 0. Entonces, ¿qué digo? La fórmula, que la tenía por ahí, es el CJ menos ZJ viejo, menos 15, menos el lambda que corresponde, o sea, yo estoy analizando este valor. Lo voy a ir pintando para que ustedes lo vean. Quiero calcular, o sea, cómo sería la característica que tiene que tener delta C1 para que este valor siga siendo negativo o nulo y se siga cumpliendo la condición de optimalidad. Entonces, sabemos que lo que va a cambiar es que si incremento acá, se va a multiplicar por esto, va a cambiar esto, entonces, de todo eso sabemos que el nuevo CJ menos ZJ terminaba como el viejo menos el 0,5 por el incremento que tenía. Y eso tiene que ser negativo. Entonces, de acá, lo que digo, bueno, este menos 5, o sea, acá, este 15, lo paso para este lado, ¿sí? Y después digo, bueno, este 0,5 lo paso dividiendo para el otro lado, como era menos 0,5, cambia el signo, y acá esto queda mayor o igual, en realidad, porque al cambiar este negativo para este lado, me queda así. Entonces, lo que obtengo es que el delta de C1 debe ser mayor o igual que menos 30. Si se cumple esta condición de que el incremento está por arriba de menos 30, entonces esta variable no entra nunca a la base. ¿Queda claro? O sea, yo puedo incrementar, mientras estos incrementos no estén por debajo de menos 30, esta variable no va a entrar a la base. Pero esta podría entrar. Entonces tengo que hacer el mismo análisis, pero ahora para esta otra columna. Entonces ahora digo, el nuevo CJ menos ZJ para la variable 3 ahora es el menos 75,5, ¿sí? Menos el lambda por el incremento que metí ahí, o sea, el menos, o sea, sería menos 0,75 por el incremento ese delta C1. ¿Está claro? Y esto tiene que ser menor o igual que 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Este menos 75 pasa para el otro lado, positivo ahora. Después, este menos 0,75 pasa ahora dividiendo, entonces va a venir así. ¿De acuerdo? Y ahora, lo que sé es que para que no vaya a entrar la variable x3 a la base, ¿sí? Me debería dar, no sé cuánto es, a ver, 75,5 dividido 0,75 es, del igual, 100,7, ¿de acuerdo? Entonces, esto me queda menos 100,7. ¿Qué quiere decir? Que el delta C1 puede incrementarse. Y como pasé el negativo para el otro lado, me había cambiado también el sentido de la desigualdad. Entonces, yo ahora sé que el incremento sobre este 110, ¿sí? Mientras esté por arriba de menos 30 y al mismo tiempo esté por arriba de menos 100,7, ¿sí? Por arriba o igual, no va a hacer entrar a alguna de estas dos variables. Ahora, lógicamente, si se cumple esta, ¿sí? Se está cumpliendo esta condición. Sin embargo, si se cumple esta, por ejemplo, el incremento es de menos 100, si el incremento fuera de menos 100, se estaría cumpliendo esta. Pero no se cumple esta, o sea que de las dos, la referencia va a ser esta.
acuerdo? Si se cumple esta, se están cumpliendo las dos a la vez. ¿Queda claro hasta acá, chicos? Sí, profe. Consulta, ¿puede repetir lo último que dijo? Si se cumple uno... Lo voy a repetir en un ratito, ¿sí? Pero dame un segundo y completo este otro. Porque todavía podría entrar esta variable, ¿sí? Ahí lo voy a repetir para esta también, con las tres. O sea, hasta ahora estoy analizando, yo incremento esta, incremento acá, pero estoy incrementando el coeficiente de C1. Eso podría implicar que alguna de estos tres entre a la base, ¿sí? Entonces, si se cumple esto, no va a entrar esta. Si se cumple esto, no va a entrar esta. Pero tengo que ver que no entre esta otra. Entonces tengo que hacer la misma cuenta. El nuevo CJ menos ZJ va a ser el viejo CJ menos ZJ menos el lambda, ¿sí? De la intersección acá, o sea, el lambda sub KJ, por el incremento de C1. ¿Sí? Entonces, esa cuenta me da el nuevo CJ menos ZJ. Y tiene que ser menor o igual que 0 para que siga cumpliéndose la condición de optimalidad. Entonces, ¿qué pasa? Hago la cuenta de nuevo, o sea, paso este 1,1, que estaba como negativo, ahora pasa positivo para el otro lado, ¿sí? Este lo paso para acá. Y ahora, este menos 0,01, lo voy a pasar dividiendo para el otro lado. Entonces, eh, 0,01 negativo, y como hacer signo menos, cambia el sentido de la desigualdad, no se olviden de esta parte, porque si no les da todo mal. Y entonces, el nuevo CJ menos ZJ es 1,1 negativo dividido 0,01 menos 110. ¿De acuerdo? Entonces, de este lado me queda menos 110. ¿Sí? Entonces ahora la cuestión es, para que no entre esta, el incremento tiene que estar por arriba de menos 30. Para que no entre esta otra variable, esto tiene que dar, digamos, para que esto no se haga positivo, el incremento tiene que estar por arriba de menos 100,7. Y para que no vaya a entrar esta variable, el incremento en C1 debería estar por arriba de menos 100. ¿Cuál de estas, al cumplirse, hace que se cumplan todas? Primera. Menos 30. La primera, ¿de acuerdo? Es la primera, ¿por qué? Porque si esta está por arriba, si este incremento está por arriba de menos 30, se cumple esta y se cumple esta. ¿De acuerdo? En cambio, si por ejemplo, yo buscar un incremento de menos 105, ponele, se cumple esta. Entonces, esta variable no va a entrar a la base. Pero como menos 105 está, no haría cumplir esta y no haría cumplir esta. Entonces, alguna de estas dos entraría a la base. ¿De acuerdo? Yo necesito que todos estos valores sean negativos o nulos, entonces todas estas se tienen que cumplir a la vez. La única de las tres que hace que se cumpla eso es el menos 30. O sea que si yo le gano actualmente 110, podría bajarle un peso y seguiría conveniendo fabricar este producto. Podría bajarle 2 pesos y seguiría. Le podría bajar hasta 30 y seguiría siendo esta la solución óptima. O sea, seguiría siendo esta la estructura de la solución óptima. Las variables básicas seguirían siendo estas. Ahora, ¿cuánto le podría aumentar yo al CJ menos ZJ? Perdón. ¿Cuánto le podría aumentar yo al delta C1? Infinito. ¿Cuánto? Infinito, ¿no es? Veamos. Sí, la respuesta es sí, pero quiero que lo analicemos. Si yo ganándole 110, ¿sí? Yo le gano 110 a cada unidad del producto 1, me conviene fabricar ese producto porque está en la base. Si yo le gano un peso más,
¿Me seguirá conviniendo? Sí. Seguro que sí. Si yo le gano 101 y me conviene fabricar ese producto en la solución óptima, si yo le gano más plata, más me va a convenir mantenerlo en la base. ¿De acuerdo? Entonces, incrementos, en este caso, implican que la solución óptima siga siendo la misma, digamos que la estructura de la solución óptima siga siendo la misma. Con lo cual, podría incrementar en más infinito y no importa, no cambiaría, digamos, la estructura de la solución. ¿Queda claro hasta acá? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? La pregunta ahora es, che, ¿y qué pasa? Porque nosotros habíamos analizado que había 3 tipos de impacto, ¿no? Esto. Voy a copiar ahora acá abajo, donde habíamos analizado esto. O sea, si el cambio se produce, ¿sí?, dentro del rango de variación, si el cambio se produce dentro del rango de variación, ¿cambia la estructura de la solución? No. No. Seguro que no. ¿De acuerdo? Porque está dentro del rango de variación. Justamente el rango de variación lo establecimos de manera de asegurar que no entre ninguna variable. ¿Cambia el valor de Z? Sí. Sí, ¿por qué? A un producto que yo estaba fabricando le voy a estar ganando más plata o menos plata. Entonces, lógicamente, tiene un impacto sobre lo que voy a estar ganando. Si aumentó este valor, ¿sí?, como lo estoy fabricando, está en la base, entonces le gano más plata. ¿Cuánta más plata? Bueno, es lo que habíamos visto de los Z nuevos. En este caso, el incremento sobre el Z total, ¿sí?, el incremento sobre el Z total va a ser el mismo Z de antes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo estaba fabricando la variable asociada al coeficiente del incremento era X1. Yo fabricaba 50 unidades del producto 1. Y estoy incrementando cierta cantidad delta C1. Los 110 ya están incluidos acá en el Z viejo. O sea, lo que incrementa es ese extra por la cantidad de unidades que estoy fabricando. Lo digo de otra manera. Si yo en vez de ganar 110 tuve un incremento de 5, ponerle acá en este ejemplo, o bueno, tuve un incremento de 2, si el delta C1 es 2 pesos más, le gano 2 pesos más a cada unidad del producto 1, ¿cuánto voy a ganar ahora? Y bueno, gano lo que ganaba antes, que eran 5.500, pero ahora le estoy ganando 2 pesos más por cada una. Estoy ganando 2 pesos más por cada una de las unidades que estoy fabricando. ¿Sí? O sea, ahora antes ganaba 110, ahora gano 2 pesos más y son 50 las unidades que estaba fabricando de ese producto. Entonces mi nuevo Z ahora va a ser de 5.600. ¿Quedó claro, chicos? O sea, si yo incremento acá, en vez de ganarle 110, le gano 2 pesos más, lo que voy a ganar es lo que ganaba antes, pero ahora como gano 2 pesos más por cada una de estas 50 unidades, le tengo que sumar los 2 pesos, ¿sí?, el delta C1, por la cantidad de unidades que estaba fabricando del producto asociado a esa utilidad. ¿Sí? ¿Quedó claro? Tengo una duda. Para aguantar un segundo. Entonces, Bueno. Cambio en Z sí se produce. ¿Cambio en el valor de las variables se produce? No, no se produce el cambio de valor de las variables. ¿Por qué? Porque en realidad yo gano más. Antes me convenía fabricar este producto. Y bueno, fabricaba lo máximo posible o fabricaba cierta combinación
de productos que incluían a este producto. Si yo le gano más, ¿sí? No va a cambiar el valor de las variables, ¿sí? Porque en realidad ya estoy fabricando ese producto. Entonces no tiene sentido pensar en que va a aumentar. Para este caso no hay ningún cambio. ¿Queda claro? O sea, y eso, para los casos estos, no hay cambio en el valor de las variables. Para el caso de cambios en coeficientes de variables básicas. Entonces, lo único que va a cambiar, si la variación se produce dentro del rango, es el nuevo valor de Z. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora sí, decime. Sí, tenía una duda yo en el incremento de C1, el menos 30. ¿Cómo se lo ve a eso? Menos 30, o sea, ¿qué significa? A ver, te lo pongo de otra manera. Vos decís, si es el incremento de menos 30, vos actualmente le ganás 110 al producto, ¿no? Entonces, bueno, mejor dicho, este es C1, ¿no? Que vale 110. ¿Cuánto? O sea, si vos podés incrementarlo infinitamente, ¿cuánto sería el máximo que puede aumentar? O sea, que puede valer, mejor dicho, 110, este 110. Si yo digo que lo puedo incrementar infinitamente sin que cambie la estructura de la solución. Entonces, ¿cuál sería el tope para la utilidad del producto 1? Sí, ese sí, infinito positivo. Infinito positivo, ¿sí? ¿Y cuál sería el valor mínimo que puede tomar esta utilidad sin que cambie la estructura de la solución? Actualmente vale 110 el C1, pero yo le puedo quitar hasta 30 sin que cambie la estructura de la solución. Entonces, ¿qué significa? Que esto podría valer hasta 80, ¿de acuerdo? Si baja de 80, se ha producido un decremento, o un incremento de menos, más pequeño, digamos, no más pequeño, sino más negativo que este menos 30. Básicamente deja de ser rentable. Y deja de ser, digamos, esta la solución óptima. Rentable sigue siendo porque tiene una utilidad positiva, ¿sí? Que es lo que define si es rentable o no el producto, pero va a dejar de ser buena idea fabricar unidades del producto 1 únicamente. Va a cambiar la base. Va a entrar alguna variable, ¿sí? A la base, y bueno, en este caso la que va a entrar es X2, ¿sí? Porque es esta la que deja de cumplirse. ¿Queda claro? Sí, profe, ahora sí. Gracias. O sea, acá yo estoy hablando del incremento y acá estoy hablando del parámetro en sí. O sea, acá es el incremento sobre el parámetro y acá el parámetro en sí. Cuando digo un incremento de menos 30, quiere decir que el valor actual lo incremento en menos 30, o sea que me quedo 80 en realidad. Y si tuviera de este lado un incremento de 10, y bueno, significaría que 110, digamos, le podría sumar esos 10. Ahora, bueno, en este caso vemos que no. ¿Y en qué caso se daría ese incremento positivo, o sea, que esté limitado? Y en este caso nunca, porque es el único producto que fabricás. Pero si tuvieras otras variables básicas, eventualmente podría pasar que si incrementa tanto, ponele que tuvieras X2 y X1, podría ser que o sea, alguna de estas te quede menor o igual, y ahí te quedaría definido un valor del incremento máximo. O sea, acá es el único producto que producís, entonces, ¿cuánto puedo aumentar esto hasta que me deje de convenir fabricarlo? No, nunca te va a dejar de convenir fabricarlo. ¿Sí? El único que te conviene fabricar, o sea, para que sea óptima la ganancia, y entonces no importa cuánto lo incrementes, mientras más incremente, más te conviene fabricarlo. Pero si tuvieras X2,
eventualmente podría pasar que un incremento ahí, por ejemplo, en X1, haga que eventualmente digas, bueno, me empieza a convenir fabricar solamente el producto 1 y ahí cambia la base. ¿Quedó claro? Sí, sí. Pero eso sale de esta misma resolución de los CJ menos ZJ de las variables no básicas. ¿Sí? En realidad, a ver, ahí para que me equivoque cuando dije eso, porque en realidad no, el incremento ese no podría hacer salir a una de estas, si fuera X2, porque seguiría siendo variable básica. No, esta no va a quedar acotada acá. O sea, va a ser infinito siempre. O sea, si tuvieras un X2 acá, igual no podría salir de la base porque cuando multiplicas acá el incremento, para el X2 vas a estar impactando sobre un 0 porque vas a tener un vector unitario acá. Entonces esta variable, no. A ver, dame un segundo que lo... si quedaría acotado del lado de arriba para el caso de si tuviera X2, bueno, si tuviera acá un X2, el incremento, no quedaría, no lo deberías tener acotado porque esto puede incrementar, digamos, y no dejaría nunca de convenirte fabricar. Bien, y déjenme mostrarles un caso más y bueno, les queda pendiente el otro, pero por lo menos avanzamos casi terminando el tema, no quiero terminar tan tarde. ¿Qué pasa si el coeficiente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el cambio acá se produce ya analizamos sobre los dos coeficientes, qué pasa cuando la variación se produce sobre una restricción no limitante? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando se produce sobre una restricción, sobre un valor del lado derecho? Entonces, ¿qué pasa cuando cambia alguno de estos elementos? Bueno, pueden ser restricciones no limitantes o limitantes. Si son no limitantes, ¿sí? Quiere decir que tenía alguna holgura. Entonces la pregunta acá, rápido, lo planteo como para que quede planteado para la próxima clase. Si yo actualmente tengo una holgura, ¿sí? Porque es una restricción no limitante, pongamos esta, la primera, y yo incremento en una unidad este elemento, ¿sí? Y yo lo incremento en una unidad, lo que podría pasar, ¿sí? Es que ese incremento, ¿qué va a terminar pasando en el, digamos, cómo va a terminar impactando sobre la base? ¿Qué les parece? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. O sea, si yo tengo 3.000, ahora estamos hablando del B sub 1. Tengo 3.200 unidades de materia prima. Y yo pudiera aumentar en una unidad esta cantidad. ¿Sí? Y yo pudiera aumentar esta cantidad en una unidad. ¿Qué pasaría con la holgura? Cambia de valor la holgura. Claro, si aumenta en una unidad, lo que va a pasar es que va a aumentar en una unidad la holgura. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría si yo disminuyo en una unidad?
O sea, ¿y cuántos incrementos, cuántas unidades extra podrían entrar sin que se haga negativo esa holgura? ¿Cuántas más podría agregar? Mientras más agregue, más grande se hace este número. ¿De acuerdo? Mientras más agregue de acá, más se agrande este número. Entonces, no importa cuánto incremente, en este caso, esta holgura, mientras más aumenta, no importa cuánto aumente este término independiente, mientras más lo aumento, más aumenta la holgura, entonces no afecta en realidad la estructura de la solución. Simplemente me va a sobrar más materia prima. Ahora, si yo pierdo una unidad de materia prima, ¿sí? Si pierdo una unidad de materia prima, ¿qué va a pasar con la holgura? Si yo perdí una unidad de acá, ¿qué pasa con la holgura? Bueno. Disminuye. Si yo pierdo 2 unidades de holgura, ¿qué pasa? Sigue disminuyendo. Claro, ¿y hasta cuántas unidades podría decrementar esto sin que me produzca un problema en la estructura de la solución? Y hasta No 1200. tener ningún sobrante, digamos. Hasta que agote el sobrante, porque una vez que esto llega a 0, si yo decremento una unidad más acá, este valor sería negativo y dejaría de ser factible la solución. ¿De acuerdo? Sí. Chicos, o sea, yo voy aumentando esto, va a aumentar la holgura nada más. Aumentar, digamos, esto impacta en la holgura, pero no impacta en cuánto puedo fabricar, porque ya está. Fabricaba esto, entonces aumentar más la holgura no me cambia nada. Ahora, si yo empiezo a quitarle de acá, empiezo a decrementar, empiezo a comer la holgura. Y llega un momento en que la holgura se hace 0. ¿Qué pasa si yo sigo bajando este valor? La holgura se hace negativa, entonces deja de ser factible esta solución y ahí se produce un cambio de las variables de la base. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso, ¿hasta cuánto puedo incrementarlo? Infinitamente. ¿Cuánto puedo decrementarlo? Hasta en 1200. ¿Queda claro? Entonces, si lo llevo acá, si lo llevo a esta parte, estoy hablando de los incrementos sobre la primera restricción, que es delta B1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Actualmente en el problema, en el modelo, bueno, lo tengo ahí, es 3200, ¿sí? ¿Hasta cuánto el incremento podría darse? Y bueno, había dicho, mientras más lo aumente, más holgura tengo, así que puedo incrementarlo infinitamente. ¿Hasta cuánto puedo decrementarlo? Hasta en menos 1200. ¿Qué es la holgura? O sea, cuando el valor del incremento esté por debajo de menos 1200, entonces ahí la holgura esta sería negativa y deja de ser factible la solución y bueno, listo. Entonces, si actualmente yo tengo 3200 unidades, ¿cuántas podría tener en realidad? ¿Hasta cuántas podría tener realmente materia prima? Podría tener infinitas, y este seguiría siendo el plan óptimo. Y sin embargo, ¿cuántas podría tener como mínimo para que esto siga siendo un plan de producción óptimo, digámoslo, con estas variables básicas? Sería las 3200 unidades menos las 1200 que decremento, o sea, el incremento de menos 1200, entonces me quedaría en 2000 esto. ¿Sí? Esta sería la cantidad mínima de materia prima que yo debería tener para que estas sigan siendo las variables básicas. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, no sé si hay alguna duda hasta acá. Bueno, esto ya con B3
ahora, la restricción era para el otro lado. Entonces acá tengo que tener ojo. Porque, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo, esta restricción también es no limitante, ¿no? Porque tengo holgura de ese 6. Entonces acá yo lo que voy a decir es, a ver, si yo incremento en una unidad este 10, ¿no? ¿Qué va a pasar con la holgura que me quedaba de 40? Va a aumentar. A ver, se lo muestro acá. Fíjense. Yo tengo, olvídense de esta parte. Yo tenía que la cantidad total a producir, ¿sí? La cantidad total a producir era X1 más X2 más X3 igual a 50. Solamente fabricaba este, pero el total se calcula así. Solo que 50 era X1 y las otras valen 0. ¿Se acuerdan? El total es 50. ¿Cuánto pedía como mínimo? 10, ¿no? Entonces, ese 6 vale la diferencia. Ese 6 vale los 50 que fabrico menos los 10 mínimos que me están pidiendo. ¿Vamos hasta acá? Esto es igual a 40. Que es lo que tengo acá en esta variable. Ahora, ¿qué pasaría si a mí en vez de pedirme 10 me piden uno menos? Me piden 9. ¿Cómo se haría la holgura ese 6? Más grande, ¿no? En vez de 50 menos 10, sería 50 menos 9. Entonces acá, en vez de ser 40, me daría 41. ¿De acuerdo? Y si sigo bajando esto, se va a ir haciendo más grande ese 6. Entonces, a ese 6, ¿sí? O mejor dicho, al incremento sobre la tercera restricción, yo lo puedo bajar infinitamente. ¿Sí? Puedo bajar esto tanto como se quiera, y lo único que estoy agrandando es el valor de la holgura ese 6. Entonces esta sigue estando en la base y bueno, me sigue conviniendo fabricar 50 unidades del producto bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de decrementarlo, en vez de decir valen menos, acá yo decía valía 10, entonces volvemos a la normalidad, esto valía acá, y esto valía acá. ¿Qué pasa si en vez de valer menos, ahora vale más? O sea, 10 más el delta de B3. Se reduce la holgura. Se empieza a comer la holgura. O sea, si esto era 50 menos 10, 40, ahora, si yo, por ejemplo, en vez de decir 10, digo un poquito más de 10, digo 11, ¿sí? Lo que termina pasando es que la holgura es más chica ahora, ¿sí? Entonces, ahora me va a quedar, en vez de 40, me va a quedar 39, ¿sí? De diferencia entre los 50 y los 11. Y si yo sigo incrementando el valor de B3, se va haciendo más chico. ¿Hasta cuánto voy a poder aumentar esto, ¿sí? Sin que se me haga negativo el resultado? O sea, cada unidad que yo aumento, ¿sí? De ese lado de la restricción, me va a quedar entonces que actualmente yo tenía 10 como el B3 actual,
lo puedo aumentar hasta 40, sin que cambie la base. ¿Y hasta cuánto lo puedo decrementar? Bueno, el menos infinito. No importa cuánto baje el B3, este va a ser, digamos, estas variables van a seguir siendo las variables básicas. Bien. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quedó ahí un punto por resolver nomás? No sé si quedó alguna duda. Me quedaría el caso de un valor del lado derecho para restricciones limitantes, pero bueno, ya se va a hacer muy largo si lo completamos ahora, ya nos hemos pasado bastante. Sobre este lado, si hay, digamos, para los cambios en C1, ¿sí? El tope máximo, digamos, de cuánto puede incrementar, como les decía, va a quedar definido, bueno, por las restricciones estas que, digamos, por los sistemas estos que voy resolviendo. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, pregunta, aclaración. No, profe. ¿La semana que viene terminamos de ver el último caso? La semana que viene tienen el último caso, seguramente con el profe del práctico hagan algún ejercicio ya directamente de esto. En realidad aplicar el ejercicio es bastante sencillo, digamos, yo quería centrarme más en entender la dinámica de cómo se mueven estas cosas. Me faltó decir una sola cosa de esta última parte, que era qué impacto tiene sobre los resultados, digamos, estos cambios. Habíamos estado analizando estos dos casos. Bueno, cuando cambio el incremento sobre, o sea, cuando analizo el incremento sobre un valor del lado derecho en una restricción no limitante, si está dentro del rango, obviamente no cambia el valor de la estructura de la solución. El valor de Z no se va a afectar, a ver, lo veo al revés. El valor de las variables básicas va a cambiar solamente el de la holgura, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Incrementábamos, por ejemplo, la materia prima, incrementaba la holgura, o empezaba a comerme esa holgura, ¿sí? Y bueno, si estaba dentro del rango de variación, simplemente cambiaba el valor de la holgura. Estas otras no se van a ver afectadas. ¿Y qué pasa con el valor de Z? Y no va a cambiar porque yo simplemente estoy cambiando el valor de la holgura, que se va a multiplicar por 0, con lo cual no va a haber una modificación sobre el valor de la holgura, sobre el valor de Z, perdón. Entonces, acá sería solo el valor de la holgura. Bien. Quisiera saber si hay alguna duda sobre los tres casos que hemos presentado ahora. Chicos. No, profe, todo bien. Profe, claro. Buenísimo. Disculpen, he estado muy impreciso hoy. La verdad que ha sido un día especial, digamos, por muchas cosas. Bueno, pero la clase que viene estaré un poco más preciso, porque la verdad que estuve bastante impreciso con las cosas, pero bueno, creo que finalmente vimos la mayor parte del tema y creo haber dejado finalmente los casos claros. No sé si hay alguna duda, alguna aclaración, algo que quede pendiente, si no, cerramos acá. No, profe. No, perfecto. Todo bien. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima. Disculpen hasta la hora también que cerramos. Nos vemos. Chao. No, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias.